hice el video de Axl Rose analizando cómo cantaba antes y cómo canta ahora, recibí muchos comentarios de, bueno, ahora siguiendo esta línea, vamos a hacer eso con Bon Jovi. Y dije, ¿por qué no? Hola, ¿cómo están? Así que sí, hoy vamos a estar escuchando y comentando a la voz de Jon Bon Jovi, cantante de Bon Jovi. Siempre me encantó la voz de él, me parece que tiene una fuerza tremenda, pero no sé cómo está cantando en este preciso momento, en la actualidad, así que eso va a ser nuevo para mí. Vamos a escuchar alguna que otra cosa de él en los primeros años, en los 90 tal vez, y luego vamos a escuchar también algo actual. A ver cómo fue evolucionando su voz, qué pasó con su técnica y demás. Por acá te dejo una lista de reproducción con más artistas cantantes de rock, metal y estilos similares que analizamos acá en este canal. Y por acá te dejo todas mis redes sociales para que puedas ir a seguirme a cualquiera de ellas. Y sin nada más que decir, empecemos. Acá tenemos en vivo Living on a Prayer, cancionaza. En este caso en vivo en el año 95. Eso se llama Talk Box, creo que le dicen así la mayoría, y es un instrumento súper divertido y súper interesante el sonido que da, ¿no? Empezando fíjate que ya está empezando en la mitad de la octava 4. Si venís siguiendo mis videos, cuando un cantante está cantando en esa zona, yo siempre advierto de que es como una zona peligrosa para los hombres porque ya es un lugar alto, donde empieza a sonar bastante alto. Lo cual para él no sería un problema, digamos, ya que él tiene una voz bastante ligera en cuanto a los agudos, ¿no? Se lo siente como más un tenor, si tuviéramos que clasificarlo. Bastante ligero tal vez, ¿sí? Entonces no es tan complicado para él tal vez alcanzar esa zona, pero igual no es una zona tampoco tan fácil de cantar y suena estupendo. Suena bien prendido, suena brilloso, no en exceso, está usando el twang, que es un sonido que normalmente lo percibimos como más bien brillante, estridente. Twang es el estrechamiento de lo que se llama el tubo epilaringeo, ¿sí? Se estrecha algo básicamente y genera Gina. No es una voz nasal como a veces se cree, no es eso exactamente. Le da una buena resonancia y un buen power en su voz. Man, ¿viste cuando dice el man? Se nota ese brillo en la voz. Me encanta cómo suena. Suena muy estable su voz acá. Cuando baja los graves, que tampoco es tan grave, pero para su tipo de voz tal vez ya empieza a acercarse más a un tono bien hablado, bajo. Mitad de octava 3. Baja un poquito el estrechamiento de ese tubo epilaringeo, saca un poquito de twang. Relaja ahí un poco más su voz, tal vez la airea. Wow, y cuando sube vuelve a ese lugar del twang. Bon Jovi siempre se caracterizó por tener un cuerpo de armonías, ¿no? Mucho coro, lo cual también le da mucho epicismo y apoya muy bien a su voz, y eso en el vivo también está y apoya muchísimo. Si no estuviesen los coros, tal vez ya sería como medio vacío. Pero Bon Jovi, hacémelo, quiero escucharte a vos en el agudo. Está cantando igual en el sol sostenido 4. Zona alta, pero no se despeina, está cómodo. Bien. Ya estamos llegando al la sostenido 4. Excelente, ¿eh? Sí, 4 con una A bien abierto. Está como bastante belting lo que está haciendo, ¿eh? Nada fácil en las notas que se está moviendo. Le suena impecable, tiene cuerpo, tiene onda, es estable, no te desafinó nada. Este tema tiene una complejidad. Yo siempre digo, es muy Bon Jovi esto, ¿no? Que muchas canciones de ellos lo hacen. Pero este tema, bueno, particularmente lo hace que sube de tono, modula la canción, es decir, sube ahora, en este cambio cambia el tono, sube, creo que sube un tono o medio, vamos a ver, y se vuelve más difícil, porque si el último estribillo está más agudo, y bueno, es complicado. Modula.
tenemos entonces en los 90 esta voz de él como muy parecido a lo que suena en el disco, ¿no? No hay una diferencia realmente. De todos modos, en lo que acabamos de escuchar, está en re sostenido menor, la tonalidad, pero la canción original en realidad está en mi menor. Y él en esta presentación la bajó acá. Medio tono, no es mucho medio tono, pero bueno, medio tono abajo le hace una diferencia para no exigirse tal vez tanto, porque las canciones de Bon Jovi están muy arriba, ¿sí? De hecho, en una presentación del 87, hacía un año que había salido la canción o menos, y la canta en el tono original, mi menor. Vamos a escuchar eso. Y hasta te canta el... O sea... Tiene más energía, tal vez. También tengamos en cuenta que la canción acababa de salir. Es más común que apenas salga una canción se respete el tono, ¿no? Como que además su voz está más fresca con la canción, tal vez, entonces la tiene más clara. Luego habían pasado 8 años, en lo que vimos recién del 95, ya le había bajado semitono. Puede pasar, no tiene nada de malo, sonó impecable igual. Vamos a ver ahora en el 2020 cómo está cantando Living on a Prayer. Hago énfasis en esta canción porque es una canción intensa. Sí que lo es. La bajaron, ¿eh? La bajaron. La canción está acá en do sostenido menor. Repasemos. La canción original está en mi menor. En la presentación que vimos del 95 la hacían en re sostenido, es decir, un semitono abajo. Y aquí la están haciendo en do sostenido menor. Una diferencia de tono y medio con respecto a la original y de un tono con respecto a la del 95. Ahora, no importa tanto el tono mientras esté bien cantado y suene lindo, que es lo que al fin y al cabo lo que queremos. Me parece algo a comentar, ya que un tono y medio de rango menos estaríamos hablando tal vez. Vamos a ver. Entonces empieza en el tararara, en el mi 4, la nota, sí. Un tono que lo escucho muy cómodo, un tono medio tal vez. Está muy en su voz de pecho, o sea, eso no le es una gran dificultad realmente, ¿no? Está medio raro, a veces medio inestable, tal vez, no me quiero adelantar, vamos a seguir escuchando. Sí, tal vez escucho un poquito como de más aire saliendo. En las presentaciones viejas notaba que tenía bastante buen cierre cordal, cierre de cuerdas vocales. Y acá tal vez hay como, escucho un poquito como más de aire saliendo, lo cual hablaría de un cierre cordal un poquito tal vez más deficiente. No está siempre ese mal cierre, por ejemplo acá lo hizo bastante bien, también porque agregó un poquín más de twang. Al bajarle el tono tal vez no le puede dar el mismo énfasis, no es lo mismo poner una cierta dinámica en el tono original que sería da, y bajarla da, como que pierde un poco tal vez la posibilidad de dar una dinámica más fuerte, ya que al ser tonos muy graves no se puede tal vez dar tanto énfasis, tanto power en la voz. Entonces como que la canción está correcta en esta estrofa, pero al ser más bajo el tono como que le queda tranquilo, como que pierde un poco ese epicismo del que hablábamos al principio. Esto es una opinión personal mía, ¿eh? Bien, el color de su voz está muy igual, muy similar, ¿no? Creo que se ayuda mucho con el twang, lo cual le ayuda a juntar sus cuerdas vocales. Me parece que ahora Bon Jovi tiene 60 años y la presentación del 95 que tenía mucha energía, o sea, si no estoy haciendo mal la cuenta, son 27 años de diferencia. Me parece que importante de aclararlos. Se siente como que tal vez le cuesta más sacarla, ¿no? La voz con energía. Tal vez hay como una voz más empujada que tiende a querer desinflarse rápido. Y tal vez en los primeros años no, estaba todo como mucho más estable, sin empuje, todo fluía mucho más natural. Y acá tal vez se siente como esa cosa que cuesta, ¿viste? Cuando subís una escalera y ya estás cansado y tenés que seguir subiéndola. Bueno, es como eso, como cada pasito, cada notita que se canta, se escucha afinada tal vez y eso, pero como que es un cierto esfuerzo, ¿no? Ok,
Ven, acá se fue al sol sostenido 4, que me parece que es la nota más alta que dio en esta presentación acá, en esta canción. Se tiene que preparar. Yo creo que lo que siento que noto es que falta energía. Bueno, nosotros vemos al Bon Jovi de antes que se mueve por el escenario, que obviamente un tipo más joven, con más energía, obviamente y obvio que a todos nos va a pasar que en determinada edad no tengamos la misma fuerza, la misma energía. Entonces lo que se siente tal vez es una voz como... Yo siento que está cantando porque como, bueno, la tengo que cantar, la canto. No siento ese disfrute. Solo él sabe si lo está o no disfrutando realmente, ¿no? Pero desde afuera se ve como un poco eso, como tratando de hacer lo mejor posible con su voz, pero no hay tanto disfrute. Noto que tal vez lo que tiene la canción es que más allá de ser aguda y todo, también tiene como un ritmo en el que no pares porque te quedas atrás, sino como tenés que... Y tal vez en esta frase última como que le costó seguir ese ritmo y la hizo más lenta y quedó como fuera de ritmo un poco. Podría ser una decisión estética como irse un poco de ritmo a propósito para darle un groove distinto. Para mí es una cuestión de vocal de no poder seguir el ritmo tal vez rápido que tiene la canción. A mí me pasa que me está costando mucho escucharlo, ya que hay mucho coro, como muy típico de Bon Jovi, y entonces se pierde un poco con su voz y cuesta distinguirlo. Sería genial escuchar un acústico en realidad, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de It's My Life con algunos años anteriores y ahora, y vamos a hacer una comparación más. Lo que siempre me encantó fue como Bon Jovi, no dije la fecha, eso era del 2000, lo de recién. Lo que me gustó siempre es cómo Bon Jovi empieza y pone un poquito de distorsión acá. ¿No? En el broken pone un poquito de distorsión de pliegues falsos. No es excesivo, nunca usó una distorsión en exceso, no lo comenté en la canción anterior porque justo no es una canción de tal vez de donde ponga distorsión, pero en esta hay un poquito más y aparece ese broken con un poquito distorsionado que me encanta el matiz que le da. La 4, qué bien que suena ahí, y cómo se apoya del twang para generar buena resonancia y cierre cordal. Esta es del 2018, la que acabamos de escuchar, y sonó bastante bien, es bastante reciente. Sí siento que hay un poquito más de debilidad en su voz, tal vez una laringe más alta, por eso suena como más chiquitito todo. Es la 4, está muy bien, está muy bien porque es una nota alta, pero está todo, me parece que se le sube un poquito la laringe. Esto es algo que también vimos que pasó un poco con Axl Rose, que conforme pasan los años tal vez empieza a costar controlar un poquito más la posición de la laringe, tal vez a veces termina subiéndose en exceso. Empieza a pasar esto, ¿no? Como tal vez un sonido como muy chiquitito, más estridente y más agudito. Yo lo que siento es que no pareciera que perdió mucho rango vocal, como vimos en Living on a Prayer, había bajado un tono y medio el tono. Yo creo que los tiene el rango todavía, pero le cuesta como poder sostenerse ahí arriba, ¿no? Siento que hay una voz un poco como más empujada, siento que hay una voz que necesita recuperar aire como mucho más veces, ¿no? Como que las frases se volvieron más cortitas y no las puede alargar tal vez tanto como lo hacía antes. Acá es un ejemplo claro de eso. I just gonna live my life. Y se cae la voz luego, ¿no? Un poquito. My heart is not... Es como lo que dije antes también, cuesta tal vez sostener el ritmo bien a tiempo, como que necesita, está todo como más atrasado tal vez el ritmo. También hay una cuestión rítmica que es medio difícil en la voz, que es poder sostener en un tono que tal vez no te queda súper cómodo, tanto, como también se requiere cierta agilidad, ¿no? Para poder cantar rápido, y eso siento que también bajó bastante, ¿eh? ¿Escuchan cómo todas las frases se vuelven más lentas y para y respira más veces? Porque se le escapa demasiado el aire tal vez, ¿eh?
Yo siento que es como la misma voz, no siento que haya cambiado tanto, pero es como si estuviese cantando mientras corre. Y eso hace que tenga que parar, que tenga que respirar muchas más veces, que el aire se le escape muy rápido y que no pueda sostener el ritmo de la misma manera. Siento que es eso lo que estuvo pasando. Bueno, nuevamente, recordemos, 60 años, que obviamente todavía es joven, tiene un montón de cosas por delante seguramente, pero no es lo mismo la energía de los 30 que la energía de los 20, 30 que la energía de los 60. O sea, obviamente que es un tipo que tiene mucho talento, tiene muy buena voz, es muy musical, pero lo que yo siento es eso. Falta energía, por eso se cae más el aire, por eso necesita respirar más veces, por eso no puede sostener el ritmo de la misma manera y se atrasa un poco en la rítmica. Me parece que bueno, que es algo, no quiero decir normal, porque que es normal, pero que es esperable que pase. ¿Quiere decir que todos los cantantes en cierta edad va a pasar eso? No. Algunos se mantendrán mejor en forma, otros no. Pero me parece que dentro de todo es algo esperable. Es Jon Bon Jovi, es épico, es una leyenda. Chicos, espero que hayan disfrutado este video. Me pueden dejar en comentarios qué les pareció. Muchísimas gracias a todos mis Patreon por estar apoyando el canal a través de ese medio. Si te gustaría unirte y apoyarme por ahí, en la descripción del video tenés el link para que puedas unirte. Y si no, obviamente que un like y un comentario ayudan muchísimo. Hasta aquí este video. Nos vemos la próxima.